Muy buenas tardes a los asistentes. En unos minutos iniciamos el seminario de esta noche. No, está sin micrófono el doctor. Habilitale el micrófono, por favor. Sí, ya está. Sí.
Ahora sí. ¿Ahí se ve? Yo estoy compartiendo todavía, doctor, pero permítame hacerle la introducción y dejo de compartir para que usted inicie. ¿Sí? En este momento ya tenemos más de 120 participantes, por lo cual yo creo que Me tienes iniciamos. que, para que comparta. Sí, enseguida yo dejo de compartir, doctor, y usted lo hace. ¿Ya? Así que, bueno, ya iniciamos la plataforma, así que permítanme darles la más cordial bienvenida, esperando que todos se encuentren bien. Mi nombre es Gustavo González, soy supervisor nacional de la Unidad de Negocios Éticos Merck, y hoy día estamos presentes para poder recibir información de parte del doctor Jaime Arduz con el tema lumbalgia del diagnóstico al tratamiento. El doctor Jaime Arduz es médico internista, especialista en nefrología, jefe del Centro Departamental de Nefrología y Diálisis del Hospital Regional San Juan de Dios y es docente en la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho de Tarija. Como sugerencias para el seminario de esta noche, les pedimos mantener por favor el micrófono apagado mientras se esté presentando las diapositivas del doctor. Los comentarios que quieran hacer por intermedio del chat, que ustedes lo tienen allí a la derecha, y las consultas que se presenten durante la charla, les pedimos que las vayan escribiendo por el icono correspondiente. Sin más, y agradeciendo su participación y, por supuesto, el apoyo que nos está dando el doctor Arduz en este seminario virtual dentro de la plataforma Merck Digital, le doy la palabra, doctor, agradeciendo también el apoyo de Omar Castillo, que está ahí junto a usted. Dejo de compartir, doctor, para que usted pueda hacerlo. ¿Ya se ve? Todavía no, doctor. Tenemos que compartir. Tiene usted ahí el icono No tengo ninguno. verde con la flechita en la parte de abajo. Silvana, déjelo para compartir la pantalla. ¿Me escucha? Se le escucha, doctor, pero no está compartiendo todavía. Ahora. Todavía no.
Buenas noches. Ahora Ahora sí, me doctor. escuchan, ¿no? Le escuchamos y sí se ve su pantalla ahora, doctor. Lo que faltaría es ponerlo en presentación de diapositivas. Es en la parte inferior derecha. Eso es perfecto. Gracias, doctor. Bueno. Le dejo a usted la plataforma. Bueno, muchas gracias. Bueno, desde la ciudad de Tarija vamos a presentar este tema, la iniciativa de Laboratorio SINTI, y en realidad es una charla que está destinada a todos los médicos que atienden consulta externa y desde luego al personal sanitario. La lumbalgia es un síntoma sumamente común y motivo de consulta en diferentes especialidades, y por ese motivo hemos escogido este tema para hacer algunas consideraciones y orientaciones respecto a su diagnóstico y manejo. Más que una enfermedad, es un síntoma que se caracteriza por el dolor localizado en la región lumbar y que frecuentemente se acompaña de dolor irradiado o referido a otras zonas próximas. Generalmente el paciente asocia este dolor quizás a órganos internos, pero en la mayoría de los casos es un dolor que solamente se localiza en la región lumbar. Se dice, según las estadísticas, que el 80% de la población presentará dolor lumbar en algún momento de su vida. Y las estadísticas también indican de que entre los 45 y 65 años, muchas de estas personas tienen lumbalgia crónica con una prevalencia del 14% en algunos estudios que se han hecho respecto a este síntoma. En general, las causas, cuando hablamos de las causas de la lumbalgia, estamos hablando de que en su mayoría corresponden a causas vertebrales y paravertebrales, más o menos un 90%, y de ellas un 10% se cronifican. Pero lo más interesante de los últimos estudios sobre lumbalgia se refieren al hecho de que solo en el 20% de los casos se puede determinar la causa. Generalmente los pacientes atribuyen este dolor al trabajo o a problemas de los riñones, etcétera, que son más que todo impresiones de ellos, ¿no? Porque en general, digamos, las causas de la lumbalgia muchas veces no quedan muy bien determinadas. Y aquí vamos a mostrar dos aspectos que son sumamente importantes. Por un lado, la clasificación etiopatogénica de la lumbalgia, y por el otro lado, las conclusiones a las cuales llegaron un grupo que se ocupó de estudiar la lumbalgia. Cuando hablamos de lumbalgia, vemos que puede haber lumbalgias de causa mecánica, donde evidentemente hay alteraciones estructurales, discales, facetarias, estenosis del canal lumbar, etcétera, y también relacionadas a la sobrecarga funcional y postural. Este grupo de lumbalgias quizás son las más frecuentes, pero también hay otro grupo que se habla que son las lumbalgias no mecánicas. Y estas lumbalgias no mecánicas son aquellas que están referidas a causas inflamatorias, a causas infecciosas, causas tumorales y una miscelánea como enfermedades endocrinas y metabólicas. Pero si es que nosotros tomamos en cuenta las conclusiones del grupo de Quebec, este grupo de estudio dice que en la mayoría de los pacientes no se encuentra alteración estructural que justifique la lumbalgia. Por otro lado, concluyen que la mayoría de las lumbalgias son autolimitadas en el tiempo y que tienen curso benigno. Y el otro aspecto importante, que las exploraciones diagnósticas producen escaso beneficio, siendo la descripción del dolor quizás más importante y la aportación más valiosa para el diagnóstico. ¿Qué nos quiere decir entonces el grupo de Quebec? Que en general, digamos, no es muy clara la causa de una lumbalgia en la mayoría de los casos. En segundo lugar, que no tienen una connotación de gravedad y que
en tercer lugar, no es necesario hacer una serie de estudios complementarios inicialmente porque no dan el beneficio diagnóstico. Indudablemente, los síntomas que una persona presenta pueden ser un dolor de tipo mecánico, un dolor irradiado generalmente a los miembros inferiores, y quizás el elemento que siempre tenemos que tomar en cuenta son los síntomas de alarma que de alguna manera van a hacer una diferenciación sumamente importante en cuanto a una lumbalgia simple o una lumbalgia complicada. El dolor mecánico, como les indicaba, es el más frecuente, se presenta en el 90% de los casos, se define como un dolor a la carga y al movimiento que se exacerba con los esfuerzos y en determinadas posturas y que disminuye con la descarga y el reposo. Tenemos casos de trabajadores, por ejemplo, del servicio de caminos, que trabajan con amoladoras, que trabajan en tareas que requieren mucho esfuerzo y que obviamente van a presentar este tipo de dolor. Este tipo de dolor se origina entonces en los trastornos del raquis lumbar y se clasifican como un dolor mecánico inespecífico. Es un dolor que aparece y que tiene causas mecánicas que están relacionadas con la actividad del individuo. El otro tipo de dolor es el dolor ya irradiado, cuando el dolor es localizado en el miembro inferior, de inicio habitualmente agudo y que suele ser precedido de lumbalgias recidivantes. Este dolor aumenta con los movimientos del raquis y con las maniobras que provocan aumento de la presión intratecal, como la tos, defecación, risa y hablar en voz alta inclusive. Y puede haber trastornos sensitivos y en ocasiones trastornos motores. Es lo que se habla de la lumbociatalgia y que tiene una correlación ya con los nervios y con la inflamación. Pero dentro de todo esto, de todo este panorama que nosotros vamos a ver, tenemos que tomar en cuenta lo que se llaman los signos de alarma ante un paciente con dolor lumbar. Estos signos de alarma son los que evidentemente hacen la diferencia y nos tienen que hacer pensar en la naturaleza orgánica de una lumbar. O sea, un dolor lumbar aislado e inclusive un dolor lumbar irradiado al miembro inferior no tienen connotaciones de alarma o de gravedad. Pero un dolor lumbar que se presenta en niños y adolescentes es un dolor con signos de alarma. O la persona que tiene dolor nocturno cuando está en reposo. O aquellas personas que consumen esteroides sistémicos, o aquella persona que tiene pérdida de peso, o la movilidad muy disminuida, y peor aún cuando la persona, además de tener dolor lumbar, tiene trastornos de esfínteris, o tiene una espondilitis o afectación de otras articulaciones que nos están sugiriendo que se trata de una enfermedad de tipo sistémico. Más aún cuando tiene fiebre o cuando hay antecedentes de trauma violento o un paciente que en el pasado tuvo un tumor o una neoplasia. Entonces, esos elementos son sumamente importantes para tomar en cuenta y pensar que son signos realmente de alarma. Igualmente, la drogadicción, la sensación de enfermedad, una deformidad evidente, la pérdida progresiva de la fuerza, la rigidez matutina y signos también de otros órganos, ¿no? Como colitis, uretritis y desde luego un soplo abdominal que puede estar correlacionado o relacionado con un aneurisma y que puede dar también dolor lumbar. Entonces, a mí me parece que dentro de la charla lo más importante es eso. Un dolor lumbar aislado no tiene connotación grave, pero un dolor lumbar que está asociado a estos signos de alarma es para encararlo de otra manera y tomar muy en serio estas manifestaciones que presenta el paciente. Desde luego que cuando tenemos un paciente con dolor lumbar, se tiene que hacer un interrogatorio muy extenso, dado que, como hemos visto, las causas son muy variadas, por tanto tendremos que preguntar también muchos aspectos relacionados con
el dolor, desde cuándo ha aparecido y sus características. Y seguidamente hacer una exploración física muy minuciosa, inspeccionando la región, palpando, haciendo un examen neuromuscular, buscando signos de radiculopatías. Y ustedes ven de que la clásica maniobra de la cega es una de las que se utiliza más frecuentemente porque nos orienta hacia esta situación. Muchos de los pacientes argumentan y ya entran en la consulta con esa idea preconcebida de que están mal de los riñones y que es un dolor de causa renal, ¿no? Lamentablemente muchas veces, y eso es lo que nos pasa, acuden a la consulta con una ecografía renal la cual desafortunadamente además informa una microlitiasis renal. Y no hay forma de cambiarle la idea a ese paciente y de hacerle dar cuenta de que no se trata de un dolor de causa renal, que es una lumbalgia de otro tipo y que la conducta obviamente va a ser diferente y no tiene mucha relación con ese informe ecográfico que le han indicado con el diagnóstico de microlitiasis renal. Por tal motivo, si nosotros pensamos que la lumbalgia tiene otras causas, en las lumbalgias mecánicas los datos de laboratorio carecen un poco de interés. No nos van a dar el rédito que estamos buscando. Quizás sí en las lumbalgias de tipo inflamatorias, en las lumbalgias infecciosas, tumorales, endocrino-metabólicas, hematológicas. A esto les puedo indicar de que, por ejemplo, una paciente con ingesta prolongada de esteroides que vino a mi consultorio, acudió por dolor lumbar y con una incapacidad para caminar y muchísimo dolor, con pérdida progresiva de la fuerza y de la movilidad, lo cual nos hacía pensar de que se trataba de una causa infecciosa. Este cuadro correspondía a una entidad que se llama discitis del disco intervertebral y que era producido por un germen, un estafilococo, y que se presentó como consecuencia de la inmunodepresión a la cual ella había sido sometida. Entonces, fíjense, en ese caso los estudios de laboratorio nos van a dar un rédito porque obviamente va a haber alteración en la fórmula de los glóbulos blancos, va a haber aumento de la eritrosedimentación y de la misma manera puede haber inclusive una proteína C reactiva positiva. Por tanto, hay una serie de estudios por imágenes que el paciente está deseoso que el médico le solicite, ¿no? Se siente cada vez más conforme cuando el médico en la consulta le solicita una radiografía, una tomografía o una resonancia magnética. Pero nuevamente volvemos a lo que habíamos indicado anteriormente. Los estudios de imagen generalmente no son necesarios en los pacientes con dolor lumbar agudo, pues los hallazgos encontrados no suelen correlacionarse con los síntomas. Inicialmente, estos estudios no nos van a dar resto en una lumbalgia de aparición súbita. La tomografía misma, que es tan deseada por los pacientes, se solicita solamente en casos de sospecha de una hernia de disco, de estenosis del canal medular, de una espondilolistesis, de infección o de tumores. Pero un paciente que trabaja en el servicio de caminos y trabaja con la moladora, es muy poco probable que de entrada pensemos en un diagnóstico de ese tipo. La definición y la capacidad de resolución de la resonancia magnética nuclear es muy importante, pero esto hay que solicitar en casos de degeneración discal, hernia de disco, estenosis del canal, espondilolistesis, infecciones y tumores, ¿no? Entonces, tiene que haber también racionalidad en la solicitud de estudios complementarios y tenemos que seguir un protocolo de diagnóstico y de manejo de este tipo. Y siguiendo la secuencia de todo esto, entonces, el otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es el diagnóstico diferencial. Porque de la misma manera que hemos hablado de las causas etiopatogénicas de la lumbalgia, también necesariamente vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial del dolor lumbar
con una variedad de entidades que producen dolor lumbar. Por tanto, tendríamos que considerar la posibilidad también de que ese paciente puede tener un dolor visceral de causa vascular, por ejemplo, como se presenta en la cardiopatía isquémica o en un aneurisma de aorta abdominal, las pleuritis, el neumotórax. Y cuando hablamos de la parte genitourinaria, lo que les había indicado anteriormente, aquellas personas que pueden tener una litiasis renal, una pielonefritis, una infección urinaria, etcétera, cuyas características del dolor, pero sin embargo, son diferentes. Tenemos que asumir que cuando el paciente tiene un cólico renal, el dolor es muy agudo y se acompaña, por ejemplo, de hematuria, lo cual no es lo característico del paciente con lumbalgia. De la misma manera, patología gastrointestinal como pancreatitis, colicistitis y versiculitis que pueden dar un dolor lumbar, pero tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con un adecuado interrogatorio y un adecuado examen. Y en el 2020, ¿qué es lo nuevo para tomar en cuenta cuando un paciente viene con lumbalgia? Estamos viviendo en una época de COVID-19 y les puedo comentar de que en nuestra práctica diaria de ahora, una lumbalgia hay que tomar en cuenta y hay que descartar COVID-19. Hemos tenido una paciente hace poco, aquí en la ciudad de Tarija, que tenía un dolor lumbar que se fue cronificando en varias semanas y llegó al punto de que se le decidió hacer un tratamiento alternativo con ozonoterapia. La paciente fue a la clínica y como protocolo para que le hagan la ozonoterapia, resulta que le piden la prueba de COVID y le sale positivo. La paciente estaba cursando un cuadro de COVID. Y el COVID precisamente muchas veces se caracteriza por gran dolor muscular, no siempre con fiebre y no siempre con dolor de garganta. Otro paciente que tuvimos, un paciente que se sometía a diálisis, una persona mayor, manifestó su enfermedad de COVID-19 con una arritmia cardíaca, presentó una fibrilación auricular y luego lumbalgia. Cuando se le hizo la prueba, también salió positivo para COVID-19. Entonces, estamos viviendo en una época en la cual se incluye esta enfermedad como diagnóstico diferencial a considerar cuando el paciente presenta lumbalgia. Y cuando hablamos del algoritmo del diagnóstico de la lumbalgia, entonces podemos considerar por un lado la lumbalgia simple, el dolor irradiado y la lumbalgia complicada, que sería aquella con signos de alarma. En este algoritmo, lo que se recomienda es un tratamiento en la lumbalgia simple por 4 semanas y si no hay mejoría, sí efectuar estudios de imágenes e inclusive se puede prolongar el tratamiento 4 semanas. Cuando el paciente tiene dolor irradiado, también se debería hacer tratamiento de 4 semanas inicialmente y si es que no hay mejoría y hay síntomas intolerables o déficit neurológico, desde luego pasar recién a las exploraciones por imágenes y también hacer tratamiento 4 semanas y considerar la órtesis como una probabilidad o opción de tratamiento. En la lumbalgia complicada, desde luego, según sospecha clínica, en esos casos, dado que existen los signos de alarma, sí, evidentemente tenemos que practicar estudios por imágenes para hacer un diagnóstico adecuado. Entonces, más o menos hemos seguido este flujograma para el diagnóstico de la lumbalgia. Aquí tenemos otro donde siempre hay que considerar las banderas rojas de alarma de un paciente con lumbalgia. Y aquí tenemos también como manifestaciones importantes de infección, los pacientes con neoplasias, con fracturas, con enfermedad visceral. En general, todos coinciden en que cuando es una lumbalgia específica, el reposo en cama debe ser hasta 48 horas y se puede hacer un tratamiento de 1 a 4 semanas, ¿no?
Si hay un agravamiento antes de las 4 semanas y agravamiento neurológico, se sugieren en algunos casos corsé y tratamiento ya por la especialidad. El reposo en cama debe ser máximo, una lumbosciatalgia máximo 12 días, y también se puede utilizar las ortos. Pero aquí hay un aspecto muy importante y es el que se refiere a la educación del paciente. Si es un paciente cuya condición laboral no favorece la buena evolución de la lumbalgia, obviamente el paciente tiene que dejar ese tipo de actividades. Y eso es lo que a veces es muy difícil que el paciente logre asimilar y entender. La lumbalgia aguda sin afectación neurológica, entonces, un poco para resumir, el reposo, indicar solo en las primeras 48 horas si el dolor es invalidante, educación, ya que el 90% de los casos se puede resolver espontáneamente en 4 semanas, desde luego evitar las actividades de sobrecarga lumbar y, obviamente, un tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico, un aspecto que es sumamente importante a tomar en cuenta, es que tiene que ser pautado y no a demanda. Eso se refiere al hecho de que no le vamos a decir al paciente que tome solamente cuando le duela. Es un tratamiento planificado y pautado, y para ello tenemos una serie de medicamentos que podemos utilizar. Entre ellos los antiinflamatorios, los analgésicos y los relajantes musculares. Los AINES son eficaces para aliviar el dolor y mejorar la capacidad funcional, y lo que sí tenemos que tomar en cuenta es los potenciales efectos colaterales que producen, de los cuales vamos a hablar un poquito más tarde. También se pueden utilizar analgésicos porque hay evidencia de su eficacia para aliviar el dolor, y también hay que acompañarlos de relajantes musculares, ya que existe evidencia de su eficacia en la lumbalgia aguda, cuando existe especialmente contractura muscular, siendo su retirada progresiva y un uso no mayor de 1 a 2 semanas. Aquí un poco para recordar los antiinflamatorios, hay muchas familias de estos, quizás ahora los que más se utilizan son, por ejemplo, el ketorolaco, el ibuprofeno, el diclofenaco también es un antiinflamatorio que es muy usado en grandes cantidades. En cuanto a los analgésicos, disponemos de muchos, pero quizás los que inicialmente tenemos que utilizar son el tramadol, el propoxifeno. Y en cuanto a relajantes musculares, me he preocupado un poquito de buscar cuáles son los relajantes que vienen asociados a antiinflamatorios y que están en nuestro medio. Y tenemos el carisoprodol, el tridinol mesilato, la cicobenzaprina y la clorzoxazona. Entonces, estos son medicamentos que se pueden utilizar combinados con antiinflamatorios y con analgésicos, con el fin precisamente de aliviar los síntomas y de mejorar la funcionalidad. Esta lámina también es interesante porque nos muestra las diferentes potencias de los antiinflamatorios. El hecho de que sean los más potentes no significa de que estén libres de efectos colaterales importantes, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, como en la acción antiinflamatoria, que quizás los más potentes son la indometacina, después tenemos el diclofenaco, y como analgésico pueden ver ustedes que el ketorolaco quizás es uno de los más fuertes. Pero con referencia al ketorolaco, lo que tenemos que señalar es que tiene importantes efectos gastrointestinales, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en pacientes que tienen síndromes ulcerosos o gastritis, porque efectivamente se ha visto de que producen grandes efectos colaterales respecto a esto. En general, todos los antiinflamatorios también son nefrotóxicos, ya que producen vasoconstricción renal y pueden provocar inclusive cuadros de insuficiencia renal aguda si el uso de estos antiinflamatorios es prolongado. Entonces tenemos que tener cuidado en el uso de los antiinflamatorios. De la misma manera, en estos pacientes puede provocar inclusive
hipertensión arterial o empeoramiento del control de la hipertensión arterial si es que los antiinflamatorios no son debidamente controlados y medicamentos. Siempre tomar en cuenta esta escalera analgésica de la OMS, desde un primer escalón hasta un tercer escalón, siempre ir sumando los analgésicos y los antiinflamatorios. Se puede utilizar adyuvantes, como por ejemplo, inclusive antidepresivos, para determinados casos. Porque hay pacientes en los cuales no quedan conformes con el tratamiento, refieren que nuevamente les vuelve a doler y el paciente se cronifica. En aquellos pacientes en los cuales la lumbalgia aguda tiene afectación neurológica, al margen de las medidas terapéuticas que ya hemos señalado, especialmente en las guías españolas hablan de la utilidad de las órtesis, es decir, órtesis de tronco con el fin de disminuir la movilidad hasta un máximo de 12 semanas y que tienen beneficio en el tratamiento. Y estas órtesis pueden irse retirando cuando la maniobra de la SEGE se negativiza y cuando hay una mejoría importante del paciente. Entonces, es a considerar también esta medida como un tratamiento para facilitar la recuperación del paciente. Y en la lumbalgia crónica, obviamente, el principal objetivo del tratamiento de la lumbalgia es la vuelta al trabajo y actividades habituales lo más pronto posible. A mí me suele suceder de que vienen pacientes que en la consulta dicen, me duelen los riñones desde hace 6 meses. Obviamente que es una lumbalgia crónica que no tiene nada que ver con los riñones. Y para este tipo de pacientes tenemos un arsenal de medicamentos que podemos utilizar. Hay evidencia de que los AINES pueden ser útiles, los analgésicos, los antidepresivos, los relajantes musculares. No hay evidencia de las infiltraciones y también se habla de que las vitaminas del complejo B son útiles en casos de dolor radicular. Es así, por tanto, de que se habla de vitaminas neurotropas como la tiamina, la piridoxina y la cianocobalamina, que tienen su utilidad en este tipo de afecciones, ya que la tiamina produce la reducción en la conducción del dolor, la piridoxina tiene efectos antiinflamatorios, reduce la hiperexcitabilidad neuronal y la cianocobalamina tiene un efecto analgésico intrínseco. Bueno, es un poco relacionado con nuestros patrocinadores. Se habla de la ventaja de tener las vitaminas separadas, dado que cuando están juntas se neutraliza su acción. Por ese motivo, tendrían que haber ese tipo de presentación. Pero, evidentemente, hay pacientes con lumbalgia que acuden al consultorio y nosotros, en definitiva, tenemos que tomar en cuenta esos signos de alarma y por ello he puesto esta lámina en sentido de cuándo nosotros tenemos que transferir a un paciente de este tipo al neurocirujano. O sea, hay momentos, hay tipos de pacientes en los cuales la lumbalgia no es autolimitada, no es de curso benigno, presenta signos de alarma y en ese caso este tipo de pacientes tienen que ser enfocados de otra manera. Entonces, cuando el paciente tiene un aumento del déficit neurológico, cuando tiene lo que se llama la compresión de los nervios lumbares y sacros, como el síndrome de Cauda-Equina, cuando el paciente presenta incontinencia urinaria y fecal y hay un fracaso en la respuesta al tratamiento conservador tras 4 o 6 semanas con persistencia de la ciática severa o evidencia clínica de compromiso neurológico, nosotros tenemos que plantearle la necesidad de que tiene que acudir a un neurocirujano para que profundice en estos temas. Puede darse la situación de que se pueda llegar a un diagnóstico preciso, pero también puede darse la situación como la que les comenté de una paciente que le iban a practicar ozonoterapia y en realidad era un COVID-19. De todas maneras, para recordar, yo quería quedarme con estos mensajes que son un poco el resumen de lo que hemos hablado.
y manifestar de que la mayoría de los cuadros de lumbalgia son benignos, que inicialmente las exploraciones diagnósticas no son necesarias, hay mucha irracionalidad en el pedido de los estudios por imágenes en una lumbalgia aguda, y generalmente el cuadro se puede resolver con un tratamiento pautado por 4 semanas. Ahora, evidentemente, nosotros como médicos tenemos la obligación de creer lo que nos dice el paciente, ¿no? Tomar en cuenta su dolor y en la necesidad que tiene de calmar ese dolor. Y por eso siempre es importante tomar en cuenta eso. Y a propósito de esto, es una pintura de la época del cubismo que se llama La mujer que llora, ¿no? Entonces, es un poco como para traducir la importancia del dolor y la necesidad que tiene el paciente, la desesperación que tiene el paciente cuando acude a un médico con un dolor, con una lumbalgia. Y nosotros tenemos que tomarle la importancia y tenemos que tratarla adecuadamente. Bueno, y estos son algunos láminas de nuestros auspiciadores y les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Muy completa la revisión respecto de la temática en cuestión. Y agradecemos por tomar en cuenta la marca auspiciadora en esta presentación suya. Reiteramos la invitación para hacer las preguntas por el icono correspondiente. Ya tenemos algunas preguntas, doctor. Permítame leerlas. La doctora Gisela Barriga consulta. Buenas noches. ¿En qué casos se recomienda fisioterapia y por cuánto tiempo? Curiosamente, en esta guía que me he basado básicamente, no hablan de fisioterapia, ¿no? Habla solamente de órtesis y hace mucho énfasis en la necesidad de tomar en cuenta los signos de alarma, ¿no? O sea que por lo menos esta guía no recomienda inicialmente fisioterapia. Gracias, doctor. El doctor Javier Caiguara consulta. En el embarazo, en tercer trimestre, tomando en cuenta que AINES no es recomendado, ¿cuál recomienda el uso como antiinflamatorio para lumbalgia? Sí, generalmente cuando es un embarazo ya en el último trimestre, lo que se recomienda inicialmente son actitudes posicionales, ¿no? Se recomienda, por ejemplo, a la mujer que opte por el decúbito lateral, por ejemplo, ¿no? Que sería una manera para contrarrestar el dolor. Y después, obviamente, no se puede, desde luego, utilizar antiinflamatorios, ¿no? A lo que se podría llegar a que el paciente tome paracetamol, quizás, pero hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y quizás por eso también la importancia de un embarazo planificado. O sea, hay personas que, por ejemplo, son muy obesas que pueden tener en el embarazo este problema, ¿no? Van a tener muchos problemas al respecto, ¿no? Pero quizás lo más indicado es la posición, el decúbito lateral y en caso muy necesario un analgésico como el tipo de paracetamol. Podríamos utilizar también las vitaminas si hay compromiso del neurológico, ¿no? En este caso, podríamos hablar solamente, pero de la cianocobalamina que tiene efecto analgésico, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. El doctor José Prieto consulta. ¿El sedentarismo y el aumento de peso tienen repercusión en la lumbalgia? Es un poco lo que hablábamos en la anterior pregunta, ¿no? En la consulta vemos mucho paciente con índices de masa corporal más de 30, ¿no? Obesos. Y generalmente estos pacientes le atribuyen su dolor de espalda a cualquier otra situación menos a su obesidad. Y tenemos que ya en esta época, tenemos que asumir que la obesidad es una enfermedad, ¿no? O sea, cada vez nos está afectando más. Es terrible lo que nos pasa ahora. Yo quizás estoy medio obsesionado ahora con el COVID, pero yo les digo que la mayoría de los pacientes que vemos en terapia intensiva con COVID son obesos.
Y esos pacientes probablemente tenían dolor lumbar antes de haber enfermado COVID. Ahí está, es muy claro ese tema, doctor. Hay que cuidar el peso. La doctora Vilma Quispe consulta, ¿en qué casos se hace tratamiento con ozonoterapia? Bueno, en realidad no hay una evidencia científica que avale el uso de la ozonoterapia, ¿no? O sea, muchas veces dejamos llevar a veces hasta por el marketing, ¿no? Porque en realidad, digamos, me he preocupado precisamente de investigar si es que hay algún estudio multicéntrico que avale la utilidad de la ozonoterapia, ¿no? Y lamentablemente no. O sea, todavía estamos en ese limbo de que si es útil o no. Inclusive hay algunas publicaciones que hablan de su utilidad en la hernia discal, ¿no? De que se reabsorbe la hernia discal. Pero yo creo que tenemos que esperar, tenemos que tener los resultados de estudios y tener verdaderamente una evidencia científica para poder concluir de que este tipo de tratamientos son útiles para esto, ¿no? Porque la ozonoterapia tiene muchísimas otras aplicaciones. Ustedes deben haber escuchado desde que se hacen tratamientos hasta para evitar infecciones, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo con pinzas y quizás esperar un poco más las publicaciones al respecto, ¿no? Perfecto, doctor, muchas gracias. Otra consulta nos llega un espectador anónimo que nos dice, primero le agradece por la charla, muy interesante, y consulta, ¿una persona puede tener dolor de ciática frecuente? Si hay una causa orgánica, por ejemplo, si es una persona que tiene una hernia de disco, si es una lumbalgia mecánica con dolor irradiado, sí, efectivamente. Yo les digo, yo conozco, por ejemplo, personal sanitario, por ejemplo, enfermeras que tienen que hacer de camilleros y que tienen que alzar pacientes obesos. Tienen lumbociatalgias que se agudizan cuando tienen este tipo de actividades, ¿no? Ya puede presentarse, pero esa lumbalgia que ya tiene dolor irradiado, compromiso neurológico, da a pensar que puede tratar que tener un compromiso orgánico y que puede tener una hernia de disco. Por ejemplo, esos pacientes, el paciente que presenta la doctora, ya sería merecedor ese paciente a un estudio por imágenes, por ejemplo, ¿no? Una lumbalgia recidivante con lumbos. Muchas gracias, doctor. Otra consulta nos llega que dice, ¿se podría administrar algún corticoide combinado con doloneurobión en ampollas para tratamientos de dolor muy fuerte de lumbalgia? ¿O se precipitaría Bueno, en las esa es vitaminas? también una pregunta interesante y que por lo menos en la revisión que yo he hecho, se habla del uso de los antiinflamatorios, ¿no? Ahora, si es que asumimos que los corticoides son antiinflamatorios, yo creo que en algunos casos se puede utilizar. Pero empezar directamente con corticoides, yo creo que no, porque tenemos otros. Y hemos dicho de que hay un arsenal amplio de antiinflamatorios que pueden ser usados. Ahora, yo creo que eso habría que individualizarlo, ¿no? En qué tipo de paciente. Porque ustedes saben también de los efectos colaterales de los corticoides, ustedes saben de que la lumbalgia, los signos de alarma están asociados al consumo de corticoides, por ejemplo, ¿no? Entonces, sin negarlo, yo creo que diríamos que podemos individualizar el tratamiento y no hacer una regla de dar a todos la Dexa famosa con Cobamib, ¿no? Gracias, doctor. La doctora Lucy Choque consulta, ¿en una lumbalgia aguda se usa las vitaminas neurótropas o solo antiinflamatorios? En una lumbalgia aguda con compromiso neurológico se puede utilizar antiinflamatorios como el diclofenaco y se puede utilizar vitaminas, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen en la situación, los efectos colaterales de las vitaminas, bueno, no son tan importantes como los efectos colaterales de los antiinflamatorios, ¿no? Entonces yo creo que es una propuesta válida el uso de vitaminas del grupo B por su efecto
analgésico y por el poco efecto colateral que tienen, por ejemplo, a nivel gastrointestinal, que es lo que más nos preocupa, o a nivel renal, ¿no? Que también los efectos de los antiinflamatorios son muy importantes. Gracias, doctor. Nos llega otra consulta que dice, ¿una nefrolitiasis puede darnos una lumbalgia? Si no fuera así, ¿cuáles los datos clínicos en ese caso? Bueno, en cuanto digamos, a la lumbalgia de causa renal, lo que les puedo comentar es lo siguiente. El dolor de causa litiásica se produce cuando hay migración del cálculo. O sea, cuando el cálculo se está eliminando, produce un dolor sumamente agudo, desesperante y acompañado de hematuria. Entonces, en esos casos, el simple interrogatorio nos hace pensar en un dolor de causa renal, que además generalmente es unilateral, de un solo lado, ¿no? En cambio, la lumbalgia en sí generalmente es bilateral y no tiene esas características tan agudas de dolor de parto, ¿no? Entonces, un poco eso nos orienta. Pero el problema a veces es ese, ¿no? De que el paciente no asocia el dolor lumbar a otras causas, ¿no? Generalmente piensa, por la localización anatómica, que todo dolor que está en la espalda es por causa renal. Gracias, doctor. La doctora Daniela Miranda dice, buenas noches, doctor. Felicitarlo por la excelente charla. Mi pregunta es la siguiente. ¿La combinación de medicamentos con antiinflamatorios como doloneurobión y corticoides en pacientes diabéticos es aceptable? Personalmente, yo no daría a un paciente diabético porque ustedes saben que los corticoides van a provocar una elevación de los valores de glucemia, ¿no? Podemos provocar una descompensación de la enfermedad de base. Entonces, por ese mismo motivo, inclusive un diabético es un paciente muy complejo, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta muchos aspectos, no solamente del control metabólico. Ustedes tienen que pensar que el paciente diabético es un paciente vascular, es un paciente con compromiso renal, que puede ser hipertenso, o sea, tiene muchísimas connotaciones su enfermedad, ¿no? O sea que el hecho de darle corticoides en sí, creo que no sería la primera opción porque puede provocar, como les digo, una alteración metabólica importante. Entonces, de ese lado creo que no lo favorecería, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctor. El doctor Miguel Bacarreza consulta, ¿el ejercicio puede empeorar el dolor en una lumbalgia crónica? ¿O cuál ejercicio estaría recomendado? Desde luego, el tema del ejercicio también es un tema a considerar. En un paciente con lumbalgia, obviamente no le vamos a indicar ejercicio, ¿no? Ahora, lo que puede suceder es que un paciente que hace ejercicio tenga lumbalgia. En ese caso, lo que tenemos que recomendar es el reposo por 48 horas y la medicación, ¿no? Ahora, lo que sucede es de que el ejercicio puede estar indicado en determinadas patologías que producen lumbalgia, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen un paciente obeso. Entonces, al paciente obeso le va a sentar muy bien caminar, por ejemplo, porque va a bajar de peso y probablemente inclusive va a disminuir la lumbalgia, ¿no? Entonces, en ese sentido, enfocado desde ese punto de vista, el ejercicio sería bueno para disminuir las comorbilidades. Perfecto, doctor. Tenemos otra consulta acá referida a la lactancia. Cuando la mujer está dando de lactar, ¿qué sugiere en caso de dolor de espalda? ¿O se puede poner una ampolla de doloneurobión? Yo creo que se puede, pero en este caso, yo soy de los médicos que tienen una posición bastante radical en esto, ¿no? O sea, háganse cuenta de que esa mujer que está dando el lactar tiene otro problema serio, ¿no? Que tiene una infección, digamos, muy grave. En ese caso, lo que tenemos que hacer es tratar esa intercurrencia.
Y lamentablemente la señora tendrá que dejar de lactar, tendrá que dejar de dar de lactar, perdón, ¿no? Lo mismo, que es una lumbalgia invalidante, muy dolorosa, un cuadro muy severo. Creo que lo importante aquí es lo que les decía, la mujer que llora, calmar el dolor, ¿no? Ver. O sea, total, bueno, dar de lactar no es un tema imprescindible en este caso, ¿no? Pero esto, como les digo, es un punto de vista personal, ¿no? O sea, no voy a generalizar, pero esa es mi forma de pensar, ¿no? Muchas gracias, doctor. Tenemos un par de consultas más por el área del chat. El doctor Ernesto Cabrera consulta. ¿Se justificaría el hecho de solicitar un estudio de laboratorio para descartar artritis reumatoidea, hiperuricemia, falla renal crónica, etcétera, en pacientes con lumbalgia crónica? Yo creo que ese paciente que no nos traiciona y nos sigue viniendo a la consulta, a pesar de que no le pasa la lumbalgia, yo creo que sí. Además, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Nuestros pacientes no nos dicen todo, y eso tienen que tenerlo claro. El paciente nos dice lo que le conviene. No nos va a decir que antes estuvo donde otro médico, por ejemplo, y que le hicieron análisis. Muchas veces sucede eso, ¿no? Pero yo creo que muchas enfermedades sistémicas, enfermedades reumatológicas, pueden manifestarse inicialmente en forma monosintomática, ¿no? Pero nosotros haciendo seguimiento podemos ver de que hay muchos de estos pacientes que pueden, además de la lumbalgia, presentar, por ejemplo, artralgias, fiebre, algún otro síntoma o signos que nos puede hacer sospechar que este tipo de pacientes tienen una enfermedad sistémica, ¿no? Y en esos casos, obviamente, tenemos que hacer los laboratorios correspondientes, ¿no? Que nos van a ayudar, lógicamente, al diagnóstico de la entidad. Ya no vamos a dejar de considerar el síntoma de la lumbalgia y vamos a pensar que ese paciente puede tener una espondilopatía, una artritis reumatoidea, o a veces son enfermedades mixtas de tejido conectivo, etcétera, etcétera, que poco a poco van a aparecer. Muchas gracias, doctor. Para terminar, tenemos un comentario más y consulta del doctor Walter González, que primero le dice: mi agradecimiento por este curso, muy útil, práctico e ilustrativo, doctor Arduz. Cuadro clínico muy frecuente en nuestra labor, predominantemente en pacientes deportistas o de trabajo pesado, que acusan lumbalgia o lumbociática aguda, y en el tratamiento de 4 semanas, ¿será útil quiropraxia? Es la consulta. ¿Será útil Bueno, quiropraxia? en esto también, en lo que he podido revisar, nosotros no podemos negar esos tratamientos alternativos, ¿no? O sea, la quiropraxia también está citada, por lo menos, como uno de los tratamientos que se puede hacer, ¿no? Lo mismo que la ozonoterapia, ¿no? Pero como les digo, hay el campo limitado de la medicina basada en la evidencia, ¿no? O sea, hay un grupo de médicos que necesariamente tienen que abocarse a eso por principio o porque, como en mi caso, que estoy dedicado, por ejemplo, a la residencia médica, ¿no? Pues en la residencia médica, pónganme el conflicto que yo tengo, no puedo hablarles de ozonoterapia o de quiropraxia. Les tengo que hablar de todos los estudios multicéntricos que avalen una conducta y un tratamiento científico, ¿no? Pero eso no quiere decir que los colegas como médicos no podamos ofrecer otro tipo de tratamientos alternativos, ¿no? Yo creo que en ese caso, o sea, tenemos que dejar esa libertad para que se pueda utilizar eso. Personalmente yo no lo voy a hacer porque trabajo con residentes, tengo que ser utilizar mucho método, hablar mucho sobre estudios científicos, y por ese motivo, lamentablemente, digamos, uno queda un poco limitado a todo esto, ¿no? Perfecto, doctor. Y bueno, en el interín entró una consulta más que más que todo es una solicitud al respecto de su experiencia, doctor. El invitado menciona que ve recetas en odontología y fisioterapia
diclofenaco, ketorolaco y dexametasona para varios días. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, si ustedes ven en la presentación, lo que yo he dicho es lo siguiente, ¿no? Si el paciente tiene una lumbalgia, el tratamiento tiene que ser pautado. Por ejemplo, yo le daría, por ejemplo, un tratamiento con antiinflamatorios y analgésicos por 7 días, pero lo volvería a controlar. No le voy a decir tomate diclofenaco 4 semanas, o tomate meloxicam con un relajante muscular 4 semanas y nos vemos el mes de noviembre. Eso no puede ser, ¿no? Lo que sucede es de que el tratamiento de estos cuadros tiene que tener necesariamente seguimiento médico, ¿no? Evaluación, evaluar la respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, no es que esté mal indicar un tratamiento con muchos, darle, por ejemplo, 20 diclofenacos. Se le puede dar a un paciente con una lumbalgia aguda, pero necesariamente le tendremos que hacer seguimiento y necesariamente ese paciente, si es fiel a su médico, volverá nuevamente a contarnos cómo le ha ido. Ahora, lamentablemente en estos casos de lumbalgia, cuando la lumbalgia es crónica, puede haber traición, ¿no? El paciente puede ir a otro médico, puede cambiar de tratamiento. Y ese es el tema. Por eso quizás lo más importante, yo les digo, yo creo que es un auditorio de médicos jóvenes, lo más importante que ustedes tienen que hacer es ganarse la confianza del paciente, ¿no? Tener una buena comunicación, ¿no? Explicarle lo que le están dando, ¿no? Decirle qué es lo que se va a hacer, decirle además de que tiene que volver, porque esa es la única manera de hacer un tratamiento adecuado según las normas internacionales. Y ahora hay una ventaja más, un hándicap más que tenemos, ¿no? Y les digo que las cosas han ido cambiando tan rápidamente que los médicos estamos aprendiendo a hacer consultas por telemedicina o por videoconferencia. El paciente ya no va a venir a hacer cola al consultorio o a esperar porque tiene miedo a contagiarse. Entonces el paciente cada vez se está acostumbrando a hacer la consulta por videollamada. Y en este caso, después de haberle hecho una indicación médica, yo creo que es válida la posibilidad de hacer una segunda reconsulta por videollamada, ¿no? Entonces, todo eso se está acomodando a estos nuevos tiempos que se nos han presentado así medio traumáticamente, ¿no? Pero que los médicos tenemos que adaptar. Y los jóvenes van a ser mucho más, se van a adaptar mucho más fácilmente que nosotros que estábamos acostumbrados a la clásica consulta médica de antes, ¿no? Yo creo que es un desafío también todo esto que está pasando. Yo creo que los médicos jóvenes van a ser los que se van a desenvolver muchísimo más con estas nuevas tecnologías que ahora han aparecido, ¿no? Exacto, doctor. Bueno, con ello creo que hemos satisfecho todas las consultas que se han ido presentando por la audiencia. Agradecemos nuevamente la preferencia que han tenido y, doctor, permítame invitarlo a unas palabras finales de su parte para despedir el seminario virtual de esta noche. Bueno, solamente agradezco al Laboratorio Cinti por haberme dado esta oportunidad, agradecer a toda la audiencia que ha escuchado esta charla y bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, doctor. También lo tenemos ahí a Omar Castillo, que es el coordinador de Merck en Tarija. Omar, te damos la palabra para que puedas despedir este espacio. Bueno, gracias, Gustavo. De antemano agradecer al doctor Arduz, que lo tengo aquí al frente, por aceptar esta excelente charla que nos dio. Y yo creo que vamos a ampliar un poco más los conocimientos de ustedes y agradecer a la concurrencia. Y como dice el doctor, es un gusto haber estado con ustedes, más que todo para ampliar sus conocimientos. Y como comentaba el doctor, compartir algo más de su conocimiento con ustedes. Así que agradecemos su presencia, también a vos, Gustavo, por la colaboración, al equipo Merck, que está aquí con nosotros, Belén, Héctor, y como decía nuevamente, reiterar al doctor, gracias, doctor, por su charla, excelente, y gracias a todos los asistentes. Así que por parte de nosotros, muchísimas gracias a todos.
Perfecto, Mar. Sí, reiterar el agradecimiento también a todo el equipo Merck Bolivia que ha estado invitando a todos los médicos asistentes. Le comento, doctor, hemos tenido casi 300 asistentes en algún momento del seminario y no ha bajado mucho la cantidad hasta esta hora, así que nuevamente agradecemos esa deferencia de parte de Droguería Inti y su línea Merck. Contamos con el apoyo de su parte para poder asistir nuevamente a otro seminario, doctor Arduz, y a todos los asistentes, muchas gracias. Los invitamos a participar de un siguiente webinar de parte de la plataforma Merck Digital. Estamos pendientes de mantener la capacitación constante en esta coyuntura, como el doctor mencionaba, diferente, en la que estamos aprendiendo a manejar estas herramientas digitales, y esperamos que realmente pues, sean de beneficio para todos los asistentes. Una vez más, muchas gracias, muy buenas noches y a cuidarse mucho. Gracias, doctor. Gusto de verlo. Hasta luego.